El secretario de prensa del presidente de Rusia reitera que el ejército ruso no ataca objetivos civiles, sino que bombardea infraestructura militar ucraniana. Así, Dmitry Peskov se refirió a las acusaciones de Kiev contra Moscú por un reciente ataque a una localidad en la provincia de Kharkov que habría dejado más de 50 fallecidos. Mientras, varios medios occidentales informan que un carguero turco que navegaba en el Mar Negro colisionó con una mina. Se trataría del segundo incidente semejante en las últimas semanas. Y vamos a hablar exactamente de lo sucedido con este buque de carga con bandera turca. Nos vamos al mapa donde ocurrió el incidente. Aquí tenemos de este lado Rumanía y de este lado Bulgaria. Aquí el Mar Negro. En rojo colocamos al buque con bandera turca que chocó contra una mina. Obviamente ya dieron a conocer las autoridades que no hubo víctimas al respecto, que tuvieron que anclar para investigar lo sucedido. Y bueno, seguramente esta investigación llevará más allá. Pero realmente es importante saber de qué era esta mina, qué fue lo que sucedió, y obviamente ya Ucrania responde a la situación y dice, probablemente se trataba de una mina de la Segunda Guerra Mundial o de minas de desembarco dejadas ahí el año pasado. ¿Dejadas por quién? Pues obviamente por Ucrania. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mina era ucraniana y bueno, pues este incidente se da cuando recordemos que hace unos días en los medios occidentales, pues ya se hablaba de esta gran felicidad que tenían los ucranianos por descubrir que habían encontrado nuevas rutas marítimas en las que podían estar haciendo pues comercio o lo que ellos quisieran. Bueno, acá tenemos a Bloomberg que dice, Ucrania desafía a Rusia al intentar reactivar el comercio en el Mar Negro. El tráfico marítimo aún requiere maniobras cautelosas cerca de las costas de Bulgaria y Rumanía. Bulgaria y Rumanía son justo por las costas que están mandando estos buques. Como podemos observar esta nota, pues estaban muy felices, pero hoy nos damos cuenta que se han dado en el pie porque en estas rutas marítimas puede haber este tipo de minas y ocasionar esos accidentes. Vamos a recordar por qué Rusia decide salirse de este acuerdo. La salida de Rusia de la iniciativa del Mar Negro. Una, por incumplimiento de los compromisos por parte de Occidente. Ellos no cumplieron lo que habían prometido, y entre ellos el uso de corredores humanitarios para el transporte de carga militar por parte de Ucrania. Cuando se dieron cuenta que estos corredores realmente eran para estar llevando y trayendo más armamento y que no se estaba cumpliendo con lo que se había afirmado, que era utilizar esos corredores humanitarios para llevar el cereal a poblaciones vulneradas, obviamente ahí Rusia dijo, yo ya no voy más con ello. Bueno, toda esta situación obviamente nos hace reflexionar en diferentes cuestiones. Por un lado, saber que Ucrania pues se siente muy contenta por estas nuevas rutas, y por otro lado hay que recordar que las rutas marítimas llegan a un puerto. Le voy a mostrar imágenes. Esas imágenes surgen obviamente en las redes sociales y son de ataques de Rusia hacia este tipo de puertos, porque hay que recordar que Rusia sigue atacando todos estos objetivos militares. Eso es importante decirlo porque la situación del conflicto continúa en la zona. Y en España se celebró la cumbre de la Comunidad Política Europea, donde uno de los temas principales fue la seguridad alimentaria. En este contexto, los participantes no perdieron la oportunidad de volver a acusar a Rusia de fomento de una hambruna mundial tras salir del acuerdo de granos. La inseguridad alimentaria, otra crisis mundial donde existe un doble rasero por parte de algunas naciones. Vamos a ver. Desde Estados Unidos aseguran que mientras más hambriento está el mundo, más se beneficia Rusia. Esto por la salida del país del llamado acuerdo de granos, tras denunciar incumplimientos y quejarse de que el grano no llegaba a los países que más lo necesitaban. Así, desde Moscú han respondido que son parte de un proyecto para dar 1 millón de toneladas de granos a África con el apoyo de Turquía y Qatar. Pero para la Unión Europea esto es cínico. Quizás porque viene de Rusia. ¿Y de qué contradicción hablamos? Porque parece que para la Unión Europea no es cínico que Estados Unidos se oponga a un proyecto de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Este buscaba implementar medidas urgentes para luchar contra el hambre, ya que casi la tercera parte del mundo sufre de hambruna. Israel también se opuso al proyecto a pesar del apoyo de 180 países. Estados Unidos respondió que no apoya el derecho a la alimentación porque no hay una definición de esto en la ley internacional. Al menos esa es su excusa.
Pero la pobreza y el hambre también afectan a los propios estadounidenses. Tanto así que ya hay una propuesta para eliminar los fondos que el gobierno entrega a programas de asistencia humanitaria internacional. Muchos se enfocan principalmente en la alimentación. Más de 65 organizaciones no gubernamentales lo rechazan, ya que en muchos casos ese presupuesto es esencial para salvar la vida de millones de personas. Y a todo esto, ¿qué dicen desde la ONU, desde el Programa Mundial de Alimentos? Actualmente sufren la peor crisis de presupuesto y en sus propias palabras están desesperados. Añaden que la guerra en Ucrania se ha llevado la mayoría del dinero y piden que la gente no olvide que aún hay muchos problemas alrededor del mundo. Yo añadiría que se deben dejar de lado los simples buenos deseos y pasar a la acción, ya que el doble discurso solo sirve para exacerbar una crisis alimentaria que ya afecta a todos. Estados Unidos intenta responsabilizar a Rusia en plena crisis alimenticia porque de esta manera persigue sus intereses estratégicos. Estados Unidos no está interesado en resolver los problemas del hambre, de la pobreza, del sistema mundial. Por eso no hay que sorprenderse y claro, el objetivo de la política exterior de Estados Unidos no es resolver los problemas de la humanidad, sino los intereses estratégicos del gran capital de origen estadounidense y que se proyecta en el sistema capitalista mundial. El sistema de medios de comunicación en el mundo capitalista está hegemonizado por las grandes cadenas, y son las grandes cadenas de medios las que instalan la agenda de discusión, los temas que se discuten en las redes sociales, y por lo tanto lo que intentan y tratan en el conflicto es de culpabilizar y aislar a Rusia e incluso en el mismo sentido a China, o sea que pretenden asociar a China con Rusia en una situación de aislamiento y de responsabilización por la situación de crisis actual. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señala que deben abordarse las causas profundas de la migración para resolver la crisis. Añadió que la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y su país no solucionaría el problema. Estas declaraciones las hizo tras la reunión de este jueves entre Alicia Bárcena y Antony Blinken en la capital mexicana, donde hablaron del incremento de indocumentados y narcotráfico. Al mismo tiempo, el actual éxodo genera perjuicios al transporte de mercancías. El cuello de botella migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos continúa generando estragos económicos en sectores como el del autotransporte de carga, que tan solo en el estado de Chihuahua, limítrofe con Texas y Nuevo México, ha perdido más de $1,000 millones a consecuencia de los controles impuestos en el vecino país del norte ante el aumento en la llegada de migrantes. El Departamento de Seguridad Pública del estado de Texas, que es una dependencia estatal tejana, empieza a revisar, a hacer lentitud en la revisión físico-mecánica de los tractocamiones de carga que están entrando a Estados Unidos. ¿Qué es lo que revisan? Pues paran un vehículo 30, 40 minutos, le revisan las llantas, le revisan si las luces funcionan, o no le revisan nada y nada más los tienen detenidos. En un claro acto de protesta por las políticas, entiendo yo que por las políticas migratorias que tiene el presidente de Estados Unidos, el señor Biden. Desde mediados de septiembre a la fecha, decenas de miles de camiones que transportan toda clase de mercancías se han quedado varados en cruces internacionales debido al cierre de puentes fronterizos y al mismo endurecimiento de medidas de seguridad. La preocupación por esta parálisis, motivada por las expectativas ante el creciente flujo migratorio, llevó al gobierno de Chihuahua a exigir al gobierno mexicano que tome cartas en el asunto para resolver pronto esta problemática. Una exigencia a la que también se sumó el sector transportista al hacer llegar al gobierno republicano de Texas las preocupaciones de México, el principal socio comercial de Estados Unidos. De 3.500 exportaciones diarias que se cruzan por Ciudad Juárez, han estado cruzando nada más 2.200. Tenemos más o menos un retraso de 1.300, 1.200, 1.300 exportaciones diarias, que ya ahorita se contabilizan por
15, 16 mil exportaciones que no han podido cruzar. Más o menos el promedio del valor de las mercancías, el promedio de valor de mercancías por vehículo son de unos $100,000 por cada vehículo, por cada tráiler. Con esta ya son 2 las vías de comunicación terrestre comercial que se han visto afectadas como efecto colateral de la crisis migratoria. Pues primero fueron las rutas férreas las que tuvieron que frenar algunas corridas hacia Estados Unidos, privilegiando la seguridad e integridad de migrantes que se mueven a través de trenes de carga. Los medios colombianos informan que la Fiscalía General recopilará pruebas para redactar una acusación contra el expresidente Álvaro Uribe. La decisión se tomó tras el inicio del proceso penal del Tribunal Superior de Bogotá contra el exmandatario. Se le señala por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Sin embargo, el organismo destacó que no precluirá el delito de soborno dentro de la investigación. Así Uribe podría convertirse en el primer exmandatario imputado en la historia moderna de Colombia. Uno de los casos más polémicos, pero también mediáticos en Colombia, vuelve al Tribunal Superior de Bogotá, luego de que se negara la preclusión al expresidente Álvaro Uribe por soborno, manipulación de testigos y fraude procesal, evidenciando que hay pruebas suficientes, ahora sí, para ir a juicio, y no como lo había dictaminado la Fiscalía, que pretendía archivar este caso. Previo a esta audiencia, el exmandatario pues indicó en la ciudad de Cartagena que hay una alianza en su contra. Esto fue lo que dijo. Mis adversarios políticos se juntaron, un grupo de abogados activistas políticos de lo que se llama la izquierda, que durante muchos años me han confrontado. Son los abogados que con la tarea supuesta de defender las víctimas han estado llevando este proceso en mi contra. Este caso lleva 5 años. Uribe tuvo que renunciar a su fuero como senador en el año 2020 y el expediente pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía. Así que este avance, aunque pequeño, es un largo proceso que lograría pues un hecho histórico al ser él el primer expresidente colombiano en este siglo en ser privado de su libertad. Al ser un caso mediático, muchos hablan de él en el país. Por ejemplo, hay una división entre quienes apoyan y rechazan esta decisión. Por ejemplo, el senador Miguel Uribe Turbay afirmó creer en la inocencia y la honorabilidad de Uribe y reiteró sobre su inocencia y cualquier adversidad que él la logra superar. Por otro lado, incluso en aras internacionales, el expresidente de la República de Uruguay, Pepe Mujica, indicó en X que el gobierno de Álvaro Uribe fue oscuro y maléfico. Estas cosas lo reafirman, como lo indica. Eso debe ser noticia mundial. Nos montaron en Sudamérica un nazismo, creo yo, es lo que indica el expresidente. Ahora que viene, la Fiscalía debe radicar la próxima semana su escrito de acusación. El caso será asignado a un juez penal del circuito de Bogotá y el juicio debe empezar en enero del próximo año, dictaminando si llega a avanzar tal vez en 2 años o menos, pues una condena de 6 a 2 años para el exmandatario o incluso tener que pagar cerca de $10,000 en el mejor de los casos. Recordemos que esta no es la única acusación. Muchísimas víctimas en Colombia incluso esperan que avance a la Suprema Corte y que avance incluso en la Fiscalía las investigaciones que hay en contra del exmandatario en relación a las ejecuciones extrajudiciales, que según la JEP pues son 6.400, muchas de ellas que se dieron en el periodo de él como presidente de Colombia. Continuamos en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro cuestiona la eficacia y el interés de la Fiscalía en la investigación sobre un supuesto plan para asesinarlo por el grupo criminal La Cordillera. Los hechos se remontan a su campaña electoral. Al respecto, el mandatario denuncia que la indagación no avanza. Asimismo, Petro recordó que se planearon otros atentados en su contra y que tampoco hubo diligencias judiciales. Agregó que estos casos no se han resuelto con la actual fiscal general ni con el anterior. Durante esta semana, en varios actos en el Cauca, advirtió sobre distintas amenazas para el gobierno. Denunció que varias fuerzas políticas derrotadas buscan terminar con su mandato. Las investigaciones de la Fiscalía están estancadas y que este órgano carece de imparcialidad. La denuncia del posible atentado contra Gustavo Petro ya lleva 16 meses en este proceso de la Fiscalía
16 meses en el cual Gustavo Petro fue elegido presidente, pero la Fiscalía no ha avanzado frente a ella. Y la excusa de la Fiscalía en pronunciamiento público es que cuando ellos fueron a indagar la denuncia realizada por la campaña del Pacto Histórico, los denunciantes no quisieran entregar las fuentes o decir que de qué fuentes venían esa información del posible atentado. Entonces, básicamente lo que estaban esperando es que una Fiscalía que no es imparcial terminara teniendo información de quienes de buena manera y de buena gestión le estaban entregando la información a la campaña de Gustavo Petro, precisamente para que no adelantara en ese momento, hablo de hace 16 meses, una gira que se iba a realizar en el eje cafetero en el centro del país. La capital de Perú sufrirá un corte masivo de líquido vital por 4 días. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima informó que las obras para mejorar la distribución están avanzando. La medida afecta a 22 distritos. Ante tal panorama, la ciudadanía manifestó su malestar por los perjuicios implicados. No nos han avisado con anticipación, no sabíamos nada sobre el tema. De la nada salió un noticiero de que iban a cortar el agua y nosotros no sabíamos cómo poder prever esa situación. Dejarnos sin agua, no solamente en ciertos sectores, sino están afectando prácticamente todo Lima, están afectando a todas las personas que viven en Lima. La verdad, lo que necesitamos es que nuestras autoridades se preocupen más, ¿no?, por el desarrollo más que nada de nuestra Lima y más que nada el agua, que es una parte esencial. Esta interrupción tiene la finalidad de concretar trabajos de empalme de 2 tuberías que beneficiarán a más de 4 millones de ciudadanos. También se informó que el agua se restablecerá entre 36 y 96 horas. Dichos racionamientos serán por sectores. Las autoridades fijaron puntos de abastecimiento y se dispondrán camiones cisterna para la distribución del recurso. A raíz de esta medida, aumentó la venta de agua embotellada. Las autoridades no ejecutan una buena administración del líquido vital. Hay una suerte de improvisación en cuanto a nuestras autoridades, que son las responsables de la gestión del agua integral, ¿no? Lima es la capital de la República. ¿Y qué cosa es la capital de la República? Lima involucra, pues, el orden del 30% de la población peruana. La que va a ser afectada es una empresa prestadora de servicio de saneamiento, es el Sedapal, ¿no?, que abastece de agua potable, ¿no?, para consumo humano a Lima y el Callao, ¿no? Como le dije, 30% de la población peruana viene siendo afectada en la medida que las autoridades no tomen adecuada responsabilidad en cuanto al manejo integral del agua, ¿no? Este tipo de acciones hacen que el usuario reaccione, de pronto emocionalmente, ¿no?, porque le genera una serie de conflictos, ¿no? Entonces, a los ciudadanos, a las viviendas,